Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ciclismo Evolutivo. Grabo este episodio después de la etapa de los adoquines del Tour de Francia y aunque saldrá el lunes y seguramente pasen muchas más cosas en este fin de semana, me gustaría, hacer un poco de recapitulación de lo que hemos visto en esta etapa tan apasionante y tan chula, pero también explicar un poco algunos conceptos que para las personas creo que más mundanas aún no quedan claros, ¿no? Y uno de ellos es cuánto o qué efecto tienen las motos en carrera. Porque pese a que hemos visto un señor etapón, creo que en la etapa de hoy, como en otras tantas, pero especialmente en la de hoy, las motos han jugado un papel fundamental en determinar quién ganaba o quién no ganaba tanto la etapa como, quizá, quién sabe, el Tour de Francia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues, como siempre, no con opiniones, sino con hechos, con datos y con artículos científicos. Así que empezamos. Bien, como introducción tenemos que saber que hay 4 fuerzas fundamentales que tenemos que vencer para avanzar en bicicleta. Una es la fuerza de la gravedad, que nos afecta fundamentalmente cuando subimos. La segunda y la tercera son las fuerzas de rozamiento con el asfalto y la fuerza de fricción con los eslabones de la cadena. Y la cuarta y la más importante en etapas de estas características es la resistencia aerodinámica. No voy a profundizar nada en esto porque ya lo he explicado tanto en el capítulo 81 como en el 112. Así que si no lo habéis escuchado o si queréis refrescar conceptos, os recomiendo que volváis a escucharlo. Bueno, pues siguiendo con esto, decía que la resistencia aerodinámica es la más importante en etapas llanas, como la de hoy, porque, por ejemplo, cuando circulamos a 30 km por hora en una carretera llana, la resistencia al viento representa aproximadamente el 80% de la fuerza total que tenemos que vencer. O sea, el 80% de los vatios se destinan a vencer la resistencia aerodinámica. Pero esta resistencia aerodinámica se eleva al cuadrado con la velocidad. Por ejemplo, cuando aumentamos la velocidad a 50 km por hora, que está cercana a las velocidades medias que se dan en los últimos tramos de las etapas llanas del Tour, la resistencia al viento es el 94% de toda la energía que tenemos que realizar. ¿Vale? O sea, cuanto mayor sea la velocidad, mayor será el porcentaje de energía que tenemos que destinar a romper la resistencia del viento y también la magnitud total de toda esta energía, de toda esta potencia. Así pues, podríamos decir que la fuerza fundamental que limita la velocidad y que por tanto marca el rendimiento en etapas llanas es la resistencia aerodinámica y más concretamente la potencia que es capaz de realizar cada deportista en función de la resistencia aerodinámica. Esta resistencia puede disminuir si el ciclista va más aerodinámico, si disminuye su CDA, pero este CDA no solamente disminuye si el ciclista va en una posición más aerodinámica, sino, como veremos a continuación, disminuye aún más si, por ejemplo, se resguarda detrás de compañeros, edificios, motos o cualquier factor que limite el flujo de aire al que se enfrenta. Por ejemplo, los estudios han mostrado reducciones del coeficiente aerodinámico que van entre el 27 y el 50% cuando los corredores van a rebufo, a rueda. Y este porcentaje depende de un gran número de variables. El primero de los artículos que mostraron este efecto fue allá en el año 79, o sea, hace 43 años, y fue realizado por Chester Kyle. Kyle mostró reducciones de drag aerodinámico de hasta un 44% yendo en la posición más adecuada del pelotón, que era en el medio, ni justo al final ni justo al principio. Además también demostró que según en la posición en la que estuviésemos, la pérdida o la reducción del drag aerodinámico que obtenemos por ir a rueda cambiaba, ¿no? Y que, por ejemplo, si había huecos entre los ciclistas que estaban delante de nosotros, o sea, si no vamos justamente bien alineados en el paquete, pues el drag aerodinámico obviamente aumentaba. También vio que lo óptimo era estar lo más cerca posible de la rueda del ciclista
que está delante de nosotros y que los efectos van disminuyendo conforme nos alejamos. En definitiva, nada nuevo, algo que nosotros entendemos de forma intuitiva cuando pedaleamos en grupo, pero sin duda un gran avance en esa época. Estudios más recientes, con mejores técnicas de análisis, han descubierto que quizás no es tan importante ir tan pegado a la rueda del ciclista de delante, ¿no? Y tanto los artículos de Barry en 2014 como Bellogi en 2016 muestran que mientras nos mantengamos entre 0 y 40 centímetros, o sea, hasta 40 centímetros de la rueda del ciclista que va delante de nosotros, el beneficio es máximo. Pero todos estos artículos quedan en agua de borrajas cuando un grupo de científicos holandeses, liderado por Blokken, en 2018 publican el artículo Aerodynamic Drag in Cycling Pelotons, o sea, la resistencia aerodinámica en pelotones de ciclismo, nueva visión a través de la dinámica computacional de fluidos y de test en túnel de viento. Este artículo es una pasada, es un artículo que cuesta entender porque es más de ingenieros que bueno, de mi campo, ¿no? De ciencia del deporte. Pero bueno, sí que se pueden sacar las conclusiones. Os recomiendo que le echéis una lectura si queréis, porque tiene una foto y una gráfica muy, muy interesantes. Pero bueno, los resultados pues nos muestran cómo disminuye el coeficiente aerodinámico o la resistencia aerodinámica de cada ciclista en un pelotón comparada con un ciclista de forma aislada. Y ven que el efecto es brutal. O sea, un ciclista bien posicionado en la parte trasera, pero no en la última fila, sino en la parte trasera o central del pelotón, reduce la resistencia aerodinámica hasta solamente un 5% o 5 o 10% de toda la energía que tendría que gastar un corredor escapado o un corredor aislado. O sea, esto correspondería, según los autores, a una velocidad ciclista equivalente de entre 3 y 4 veces y media más baja que la velocidad del pelotón. O sea, para que me entendáis, el ciclista que va a 50 km por hora bien posicionado en el pelotón, a los vatios que va ese ciclista, si fuese solo, iría entre 3 y 4 veces y media más lento que el pelotón, ¿vale? O sea, si va a 50, pues estaríamos hablando de que va a unos 13, 15 km por hora más o menos. Otra cosa curiosa de este estudio es que muestra que no solamente los corredores que van a rueda se benefician del efecto de ir a rueda, sino que incluso el ciclista que va tirando se beneficia de que vayan otros ciclistas detrás de él. Incluso en una cuarteta de persecución, por ejemplo, o en una contrarreloj por equipo, el corredor que va tirando va más rápido si lleva a sus compañeros a rueda que si va solo. O el penúltimo de una fila va gastando menos vatios que el último. O sea, nos beneficiamos incluso por llevar a alguien detrás. Y por eso que ahora está de moda llevar en la contrarreloj, llevar el coche de equipo lo más cercano posible al ciclista. Cuando veáis las cronos, fijaros, aunque ya creo que está prohibido, pero el coche va casi pillando al ciclista en caso de caída, decimos, si no da tiempo a frenar. Pero que el coche vaya tan pegado beneficia aerodinámicamente al corredor. El mismo grupo de Blokken en 2013 hicieron un artículo previo sobre la resistencia aerodinámica de los ciclistas en drafting, en una cuarteta de persecución. Y vieron cómo la resistencia aerodinámica del que va primero se reduce entre un 2 y un 3% por llevar a sus compañeros a rueda. El segundo ciclista ya experimenta una reducción del drag aerodinámico del 27% y el tercero y el cuarto encuentran una resistencia aerodinámica, una disminución del 35 y 33% respectivamente. ¿Qué significa esto? Pues que quizás los chuparruedas no sean tan malos al fin y al cabo, y a nivel aerodinámico y de ir rápido, vamos a ir un poco más rápido, llevando a alguien a rueda que yendo solo. Hablando de aerodinámica, la parte más importante de nuestra bicicleta son sin duda alguna las ruedas, porque tienen un doble movimiento, el de traslación como el resto de la bici y también el de rotación, lo que hace que aumente mucho su drag aerodinámico. Este doble movimiento no solo la hace más importante aerodinámicamente, sino críticamente importante a nivel de peso, ya que el peso de la rueda no solamente aporta entre un cuarto y un tercio del peso total de la bici, sino que
influye muchísimo en el rendimiento debido a la energía cinética rotacional que provoca el peso alejado del eje de giro de la bicicleta y que hace que una rueda pesada, por ejemplo, sea mucho más lenta tanto de acelerar como de frenar. Así pues, nos encontraríamos con que la rueda ideal debería tener unas propiedades contrapuestas. Por un lado, querríamos una rueda de perfil alto y pesada para que sea rígida, aerodinámica y mantenga bien la velocidad. Y por otro lado, una rueda de perfil bajo y ligera para que sea más maniobrable, reactiva, ligera y rápida en las subidas. Esta dificultad para encontrar la rueda ideal se magnifica si además hacemos mountain bike, triatlones o contrarrelojes. Por todo eso, y para ayudaros a elegir la rueda óptima para vuestras circunstancias, condiciones y competición en cada momento, estoy muy contento de presentaros al patrocinador del podcast de hoy, Dr. Wheel. En la página de Dr. Wheel te ofrecen asesoramiento gratuito sobre cuáles son las ruedas óptimas para ti en función de tus características como ciclista, de las características de la prueba que vas a recorrer y de muchas otras circunstancias personales, internas y externas. Además, te informan sobre cuáles son las propiedades de las ruedas que serían óptimas para ti y te montan las ruedas personalizadas a la carta. Dr. Wheel también tiene un grupo de Telegram y durante esta semana a todos los oyentes que se inscriban en el grupo una tabla con las presiones óptimas para cada tipo de terreno, tanto en carretera como en mountain bike, que ellos usan y que han sacado tras la experiencia con miles de ciclistas. En las notas del episodio os dejo un link, tanto para acceder al grupo y descargar las guías gratuitas de las presiones, como para la página de Dr. Wheel, donde os podrán asesorar sobre las ruedas más adecuadas para vuestras necesidades. Pero bueno, al comenzar el episodio hablaba del efecto de las motos, ¿no? Y de cómo una moto que pueda ir 20 o 30 metros por delante de la carrera o coches pueden afectar al resultado de la carrera. Y de esto no había estudios hasta que otra vez el mismo grupo de Blocken en 2020 lo estudiaron. Un estudio hecho expresamente también para el ciclismo que merece la pena verlo porque está muy chulo ver cómo en un túnel de viento construyen una moto que es idéntica a las motos del Tour de Francia, con la pancarta, todo exactamente igual. Y bueno, el estudio se llama Aerodynamic Benefits for a Cyclist by Drafting Behind a Motorcycle. O sea, los beneficios aerodinámicos para un ciclista de ir a rebufo de una moto. Bloque en 2020. Bueno, y lo que encuentran es que, por ejemplo, un ciclista que circula a 2,5 metros detrás de una moto experimenta una reducción del 48% en el drag aerodinámico, lo que equivale a más de 2 segundos ganados por cada 10 segundos. Es muchísimo, daros cuenta. Mientras que un ciclista que circula 30 metros detrás de la moto ve reducida su resistencia en un 12% y gana 2,6 segundos con cada minuto que pasa. Esto es muchísimo, daros cuenta, 2,6 segundos por cada minuto. En una crono de 1 hora, ir detrás de la moto a 30 metros, que 30 metros es mucho, 30 metros es suficiente, es seguramente lo que pasa en la mayoría de competiciones, supone un beneficio de 2,5 minutos, ¿vale? 2,5 minutos de mejora por ir a 30 metros de la moto. A medida que aumenta la distancia entre la moto y el ciclista, obviamente la ventaja experimentada se reduce, pero incluso cuando la moto está a 50 metros de distancia, se sigue experimentando una reducción del 7% en la resistencia aerodinámica, lo que equivale a una ganancia de 1,4 segundos por kilómetro, ¿vale? O sea, esto en una crono de 1 hora sería 1,20 minutos de mejora por tener la moto a 50 metros de distancia. Esto es una barbaridad y es lo que está pasando en muchas carreras, ¿no? Donde el ejército, ya no es solo una moto, sino el ejército de motos que van delante de la carrera y de coches, suelen beneficiar especialmente a los que van adelante, porque las motos y los coches van
o antes del primer corredor o antes del pelotón, ¿vale? Y esto, pues bueno, es lo que genera el efecto de que la fuga tiende a ir más rápido, sobre todo cuando las carreteras son estrechas, como la etapa de pavé, donde no había apenas espacio entre coches y ciclistas y además van exactamente a rebufo, y el beneficio será más bajo en autovías, en zonas donde los coches sí que van realmente lejos de los ciclistas y este beneficio es pequeño. Pero siendo más grande o más pequeño, desde luego influye muchísimo en la carrera, porque no todos los ciclistas se benefician de igual modo de ello, ¿no? Y es por lo que veíamos, por ejemplo, en la etapa que el grupo de Pogačar va recortando poco a poco a los fugados, aún así recortan poquísimo, pero cuando atacan, cuando se va Pogačar y Jasper Stuyven, los dos ciclistas más fuertes del pelotón, recortan un poco mientras tienen aún las motos y los coches, pero al quedarse solos y perder gran parte de los vehículos que les van reduciendo el traje aerodinámico, porque estos vehículos vuelven a ir con el gran pelotón que circulaba detrás, se quedan incapaces de recortar a la fuga. De hecho, la fuga en los últimos 10 kilómetros, pese a llevar todo el día escapado e incluso vigilarse un poco, son capaces de meterle tiempo a Pogačar y Jasper Stuyven. Los dos, seguramente dos de los más fuertes de toda la etapa. Mientras que también vemos cosas curiosas como que el grupo de Vingegaard y de Van Aert, que mantienen las distancias siempre con el grupo de Pogačar e incluso van perdiendo algunos segundos, en cuanto en los últimos 10 kilómetros enganchan al grupo principal y se forma un supergrupo, aunque siguen tirando los mismos porque solamente tiraba el Jumbo, pero ya el tener la estera de los vehículos hace que en los últimos 10 kilómetros recorten más de 40 segundos al grupo de Pogačar. En Strava se puede comparar el tiempo de los ciclistas que van en cada uno de los grupos y ves cómo ocurre este comportamiento, o ves directamente la etapa, ¿vale? Para que veáis qué pasa, tal y como lo digo. Y con esto obviamente no quiero decir que el ciclismo se decida por las motos siempre, ¿no? Sino que suelen tener su influencia siempre de forma similar, ayudando a los que van escapados o ayudando al gran pelotón, ¿no? Es lo que hace que normalmente también cuando la gente se queda empiece a tener una sangría de tiempo espectacular, pero en realidad, bueno, se suele al final equilibrar lo que te ayudan por lo que te perjudican, ¿no? A lo largo de una gran vuelta o a lo largo de una temporada, y siempre suele ser de igual modo. Donde sí que creo que es más grave este efecto y donde nunca se tiene en cuenta es en el ciclismo aficionado, en el ciclismo amateur, en el ciclismo máster, en lo de siempre, ¿no? Especialmente en las contrarreloj que son llanas, donde estamos haciendo contrarreloj sin poder asegurar que las condiciones para todos los corredores sean iguales y donde estos efectos y estas triquiñuelas están a la orden del día, ¿vale? Campeonatos regionales, contrarreloj de pueblo, ¿no? Especialmente llanas. En estos casos la competición sí que se ve totalmente adulterada por estos efectos, muchas veces sin darse cuenta, otras veces con más maldad, pero en mi opinión, y ya que en mi podcast me mojo, yo creo que a nivel amateur o a nivel máster, la realización de contrarreloj llana no es adecuada, no es correcta, porque no se tiene la capacidad de tener suficientes jueces para vigilar a todos los corredores y aparece, como todos sabemos, pues la típica o lo típico de que la persona conoce a la persona que va en la moto delante o con el coche, y al final estas cosas están a la orden del día, ¿no? Entonces, o se hace bien en el Tour de Francia con jueces, con cada corredor, que de verdad controlen que la distancia entre la moto y el corredor sea mayor de 50 metros, y a ser posible mayor de 100 metros, o si no, pues se corre el riesgo de que muchas veces el papel de las motos, queriendo sin querer, sean las que determinen la clasificación final. Para terminar con el episodio, recordaros que si queréis profundizar mucho más en aspectos relacionados con el entrenamiento, con la asimilación de las cargas, la periodización deportiva, qué intervalos realizar en cada momento, cómo ajustar los entrenamientos a vuestra carga, recuperación, objetivos, etcétera, tenéis todo lo que necesitáis saber en ciclismoevolutivo.com, ¿vale? Tenéis cursos de periodización del entrenamiento, diseño de intervalos, ajuste de cargas, trabajo de fuerza,
análisis de datos, tanto con Gordon Cheetah como con WKO5 y mucho más. Así que bueno, echadle un vistazo, por lo menos, ya os digo, echadle un vistazo a las reseñas, porque veréis lo que opinan de verdad las personas, los alumnos que ya han hecho el curso, que no hay una prueba mejor de la validez o no validez de algo que tener las opiniones reales y genuinas, y el que haya puesto una reseña sabe perfectamente que lo que escribe va a misa, genuina de lo que le ha parecido el curso. Y bueno, también si os ha gustado el episodio de hoy, pues me ayudaréis mucho si lo compartís con amigos, amigas, compañeros de grupeto o en redes sociales. Yo soy Manu Solarjona y esto ha sido Ciclismo Evolutivo. Nos escuchamos la semana que viene.